Hola queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, les favorezca siempre. Gracias por acompañarnos. Y así queremos darles una bienvenida a esta serie, El Evangelio del Santuario. El propósito, el plan es traer reflexiones bíblicas, de los textos bíblicos, de un tema sumamente apasionante e importante, cuál es conocer a profundidad la revelación que Dios otorga en la Biblia acerca del santuario. Sus orígenes, esto es el pacto eterno que Dios celebra con Jesús, de acuerdo al texto de Hebreos 13:20. Pacto por el cual el Señor se compromete a enviar a su Hijo en caso que la raza humana cayera en pecado, cosa que ocurrió, y Jesús cumplió su parte. Él vino, pero antes de que Él apareciera en el mundo, se había ideado un sistema que lo prefigurara, el sistema de los sacrificios. Sacrificios que comenzaron a funcionar inmediatamente después de la caída de Adán. Allí miramos a los textos de Génesis capítulo 3, versículo 15 primeramente, la promesa preciosa que Dios otorga, señalando enemistad entre Satanás y la raza humana, entre tu simiente, le dice Dios a Satanás, y la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y esto ocurrió en la cruz del Calvario, como cuenta Hebreos 2:14, cuando Jesús, muriendo en la cruz, dio un golpe mortal contra aquel que tenía el reino de la muerte. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esto es la herida mortal en la cabeza, y la misma cruz representa una herida en el talón de Jesús. Bien, con este sacrificio consumado en la cruz, pero hasta que llegara se lo prefiguraba mediante sacrificios de animales. Y el primero que nos consta en la Biblia es aquel que, aunque no aparezca explícito, sí aparece explícita la vestimenta de animales con las cuales se vistieron Adán y Eva para reemplazar su vestimenta ordinaria con que se habían cubierto con hojas de higuera. Así nos reza el texto de Génesis 3:21, en que Dios es el que oficia el despellejar a esos animales para cubrir a Adán y Eva. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles de animales. Tuvo que haber habido sacrificio para que se quiten esas pieles y poder vestir a Adán y Eva, lo cual a su vez era también un símbolo, porque al cubrirlo de pieles se prefiguraba la cobertura de Jesús, que Dios quiere que estemos cubiertos del Señor Jesucristo, como cuenta el texto de Romanos. Vamos a pasar a leerlo, capítulo 13, versículos 12 en adelante. Miremos pues. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Notemos la expresión vestirnos, y al decir armas de la luz va a poner lo contrario que hay que rechazar para que Dios nos conceda esas armas. ¿Cuáles son? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias o lascivias, no en contiendas y envidia. Y ahora miremos, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, estas armas de luz es vestirnos de Cristo, rechazando las obras de las tinieblas. Y entonces a esto se refería también el texto aquel de Dios cubriendo con túnicas de pieles de animales a Adán y a Eva, previo sacrificio. Y este sacrificio entonces prefiguraba, representaba en el Cordero sacrificado al gran Cordero de Dios que vendría con el tiempo. Así entonces se pasaron los sacrificios de generación en generación, enseñándoles Dios a Adán y Eva, y ellos a su vez a su descendencia, que era la única manera de obtener misericordia delante de Dios. Era creyendo por fe y esperanza de que Dios daría el golpe mortal a Satanás, al gran enemigo de la raza humana, mediante el sacrificio, la ofrenda de Dios, pero mientras tanto el hombre tenía que presentar su ofrenda en forma de representación. Y esto es lo que hizo Abel cuando presentó su sacrificio en contraste con el sacrificio de Caín, a quien Dios le desagradó. Caín ofreció de los frutos de la tierra, nos cuenta el texto de Génesis 4, mientras que Abel presentó de lo más gordo, de lo más agradable, grueso, relleno,
lo sano de los animales, seguramente también una oveja o un animal de sacrificio. El texto nos cuenta que Dios aceptó la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. Y así, mis amigos, a lo largo de los siglos, también miramos ya con Noé, ya vimos el texto, cuando él también presenta una ofrenda, cuando el texto nos cuenta que después del Génesis, después del diluvio, él sacrifica de toda suerte de animales limpios y los presenta delante de Dios, en señal de gratitud por la ofrenda de la vida que se les daba, pero a la vez también era una representación de la ofrenda que Dios ofrecía, que daba, el sacrificio de Cristo. En otras palabras, hasta que llegara la gran entrega de Dios, el gran regalo de Jesús, como Jesús se declara a sí mismo en diálogo con la mujer samaritana. En Juan capítulo 4:10, Él le dice: si conocieras el regalo de Dios y quién te está hablando, que te pide agua, dame para beber, tú le pedirías agua viva. Miremos. Respondió Jesús y le dice: si conocieras el don o el regalo de Dios y quién es el que te está hablando, que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Notamos que Jesús se llama a sí mismo agua viviente. Bien, queridos amigos, luego de Noé, que también presenta su altar y sus sacrificios, ya entramos con Abraham, que es lo que estamos describiendo. Y vamos a valernos de los textos bíblicos para desarrollar lo que llamamos el evangelio del santuario, el evangelio de los sacrificios, el evangelio del altar. Todo va a ser sinónimo. ¿Cuántas buenas nuevas hay detrás de Dios entregando su ofrenda, que es Cristo consumado en la cruz? Pero mientras tanto, como el hombre lo entiende, y hasta que llegue el momento de Dios, el hombre hace lo suyo, trayendo sus sacrificios, pero a la vez también manifiesta su fe en la conducta, en sus palabras, en lo que es, como es el caso de Abraham, que a su vez él se representa un evangelio viviente. Allí por el capítulo 23, cuando, ya miraremos más adelante, pero ténganlo presente, cuando le pide a los vecinos hititas que le vendan un terreno para poder sepultar a su muerta, a Sara, los lugareños le dicen: tú eres un príncipe entre nosotros. Bien, a eso apuntamos, amigos. Dios desearía que todos nuestros vecinos pensaran de igual manera, que la forma en cómo nosotros nos comportamos, cómo nos movemos, llegamos a ser como príncipes para ellos. Tal lo que dice Mateo capítulo 5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres. Miren ustedes, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El individuo que llega a ser como un foco, alumbre vuestra luz, o como una lámpara, allí un candil, una antorcha, como usted lo quiera mirar. Todo hombre cristiano debe convertirse en tal, para que alumbre con sus buenas obras. Y la gente entonces, en lugar de darle gloria al individuo, le da gloria a Dios. Que existan semejantes buenas personas. ¿Saben, amigos, cuántas veces nos inspiramos al ver actos bondadosos? Ustedes habrán visto a los socorristas, bomberos, en casos de incendio, de emergencia, salvar vidas. Y que uno se emociona y se alegra de que haya gente entregada, sacrificada, aún en favor de los animales. Habrán visto casos de animales que están moribundos o incluso hasta maltratados. Y aparece ese socorrista, el rescatista, ese individuo que mira al animal y pasará horas quizás ayudando a curarlo, a sanarlo, a limpiarlo. Y luego queda bonito el animal cuando ya está curado. Así alumbra la luz de esa gente bondadosa para otros. ¿Cuánto más un cristiano debería alumbrar? Y así fue la vida de Abraham, de quien ahora nos toca hablar. Recordemos, esta serie será el Evangelio del Santuario, las buenas nuevas que se desprenden de aquellos sacrificios llevados, producidos por gente santa que confiaba en Dios, creía en Él, le obedecía e irradiaban luz, hasta que Cristo viniera, la gran luz,
la mayor, que trae luz a toda la tierra. Vamos a recordar, queridos amigos, algunos textos bíblicos de Hebreos capítulo 11 para ponernos en perspectiva. Capítulo 11, versículo 8 en adelante, que comienza a hablarnos de Abraham. Llegaremos así hasta el versículo 16. Hoy vamos a seguir hablando de Abraham, Génesis capítulo 13, y buscar extraer la mayor cantidad de lecciones que podamos. Vamos pues. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, siendo un hombre anciano de 75 años y su esposa Sara 10 años menos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, su hijo, Jacob el nieto, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, como un modelo para nuestros días. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, aunque ella humanamente se había reído. Pero creyó. Lógico, tamaña sorpresa, no es para menos. A los 90 años dar a luz, amigos, es algo increíble. Dios lo podía hacer, por supuesto. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, Abraham, de 100 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, para darnos la siguiente lección. Conforme a la fe murieron todos estos, y los últimos que se enumeraron son los tres principales descendientes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, con Sara, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde procedieron, como era Ur de los Caldeos o Harán, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué bonito texto que tenemos. Vamos pues entonces, amigos, a mirar unas láminas, especialmente el texto que hoy tenemos que estudiar. La salvación, recordemos, en esta ocasión, perpetuada por los patriarcas. Habíamos leído en Génesis 12, 7 al 8, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí Abraham un altar a Jehová, quien le había aparecido. Pero ahora queremos examinar el capítulo 13, todo ello. Así que vamos a leer desde el versículo 1 en adelante y tener también algunos comentarios. Génesis 13, 1 en adelante. Dice allí, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Negev significa sur en hebreo. Él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Estaban regresando desde Egipto. Egipto queda más al sur. A eso significa que era subir hacia el sur de Palestina. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Acá hay un aspecto muy bonito, queridos amigos, y es que Abraham vivió como extranjero. Esto es cierto que hemos leído el texto que salió sin saber a dónde iba, pero fue como extranjero. ¿Saben? Hay algunos que, pongámonos en los zapatos de Abraham, salen, pero depende de la personalidad, se arriman a lo conocido. ¿Sí? El texto nos dice, siendo anciano, sale sin saber a dónde iba, con una esposa a la cual hay que cuidar, también confiando en el marido. ¿A dónde vamos? Dios guiará. Pero amigos, a esa edad,
en un ambiente desconocido e inhóspito, ¿cuál puede ser la actitud que podamos tomar? Y es buscar gente afín a nosotros, buscar ayuda, tratar de ganárnoslos como buenos vecinos, llevarnos bien, hacer cosas en común para que nos tengan confianza y podamos llevarnos bien. ¿Saben que en el caso de Abraham no fue así? Más bien fue al revés. Él trató de vivir solo, vivió como extranjero, lo hemos leído en Hebreos 11. En este caso, después de haber estado un tiempo en Egipto por causa de la hambruna, Faraón pues le dice que él escoja el lugar, pero en fin, que se vaya con la mujer, que le da mucho bien, además de las posesiones que él traía. Y así fue entonces como emprende su salida, pero de regreso. Y cuando llega a Canaán, vuelve al lugar donde estaba antes. Hemos leído el texto que decía entre Betel y el Negev, allí llega al lugar del altar que había tenido antes. ¿Por qué, amigos? Porque para Abraham lo más importante va a ser volver a encontrarse con la comunión con Dios, volver a ubicar el altar, que era su momento de intimidad con el Creador. El texto nos cuenta que él volvió riquísimo en ganado, en plata y en oro, y Lot aún estaba con él. Así que llegan a Betel, se establecen junto al altar que habían erigido anteriormente, pero pronto comprenden que las riquezas acrecentadas aumentaban las dificultades. Qué pena. Habían vivido bien juntos, pero debido a las muchas posesiones que ambos tenían que separarse. En medio de las penurias y las pruebas, ellos habían vivido juntos y en perfecta armonía, pero ahora en la prosperidad había peligro de discordia entre ellos, no necesariamente entre los dos líderes, los dos patriarcas, Abraham y Lot, sino entre los pastores. Los pastos no eran suficientes para el ganado de ambos, y las frecuentes disputas entre los pastores fueron traídas ante los amos para que las resolvieran. ¿Por qué se pelean? Si bien había espacio, no era fácil conseguir pastos también. Era evidente que debían separarse. Abraham era mayor que Lot, superior a él en parentesco, en riqueza, en posición. No obstante, miren la cortesía y la humildad también. Fue el primero en sugerir planes para mantener la paz. A pesar de que Dios mismo le había dado toda esa tierra, muy cortésmente él renuncia a su derecho. Cuando dice, y leemos ahora el texto, vamos nuevamente a los versículos de Génesis capítulo 13, versículos 5 en adelante. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y noten, este es el detalle que debían siempre tomar en cuenta, que la gente pecadora, cananeos y fereceos, habitaban todavía en la tierra, y esto debía haber unido fuerzas para mantenerse unidos en el temor de Dios. En lugar de pelearse o permitir la pelea, allí tenían que solucionar ese asunto. Tal vez las muchas posesiones acarrean, como suele pasar, más dificultades. Vivir pobre tiene su ventaja también. Lo cierto es que para Abraham era muy importante mantener lejanía del cananeo y el fereceo para evitar los contactos pecaminosos, las influencias que esta gente podía traer sobre la casa de Abraham, es decir, los criados y toda aquella gente, y el mismo Abraham también. Por lo tanto, una distancia prudencial. Esto se evidencia, amigos, en el resto de los capítulos, particularmente el capítulo 23, que ya vamos a mirar. Por lo tanto, allí se produce una separación amistosa, pero a la vez penosa, porque se dividen las fuerzas para pelear contra un enemigo común, el pecado de los lugareños. El texto nos sigue contando. Miremos. Versículo 8. Entonces Abraham dice a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha.
Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Sabe? En este caso pone de manifiesto el noble y desinteresado espíritu de Abraham. ¿Cuántos en circunstancias similares habrían procurado a toda costa sus preferencias y aún sus derechos por sobre el otro? ¿Cuántas familias se han desintegrado por esta razón? E incluso iglesias que se han dividido, dando lugar a que la causa de la verdad sea objeto de burlas y el menosprecio de impíos, peleas por intereses personales. ¿No les ha pasado a ustedes esto, amigos? Iglesias que se dividieron porque prevalece el espíritu de algún individuo. Saben, cuando nos encontramos frente a esto es muy penoso. Yo voy a traer un ejemplo a continuación, que esto sirva como ilustración del cuidado que debemos ejercer para no traer oprobio cuando obcecados insistimos con nuestro derecho privado, nuestro derecho personal. En una iglesia ocurrió que hubo un caso de adulterio. El pastor, pues, con los ancianos tuvieron que estudiar el penoso caso, evaluarlo, examinarlo y hacer todos los pasos correspondientes, amonestar a los jóvenes que se habían involucrado, pero era inevitable la aplicación de la disciplina máxima, la desfraternización, el quitarles la comunión por el abierto pecado inmoral. Pero pasado unos meses le acontece a la hija del pastor enredarse en un problema moral. Y los ancianos pues se apenaban mucho. La familia pastoral era muy querida en la iglesia, pero ellos esperaban que el pastor actuara y no lo hacía. Luego de un tiempo los ancianos intervienen: pastor, ya su muchacha, que lamentamos mucho que se haya embarazado indebidamente, tiene su pancita grande, tenemos que actuar con disciplina, como lo hicimos con el caso anterior. Y amigos, allí otra vez sacamos el tema de los derechos, cuando uno va a defender su derecho. Y el pastor pues dijo: hermanos, yo espero que ustedes tengan comprensión y compasión hacia mi hija. Ella es una joven que se equivocó, pero si le damos la desfraternización, ella ama a los hermanos. Ustedes la vieron. Sí, pastor, creemos, ha sido una buena muchacha, pero el pecado lo que pasó fue grave. Eso tiene que aplicarse disciplina. Pero hermanos, yo les pido que entiendan. Entonces él hacía prevalecer su derecho como pastor, que se le entienda, que se la disculpe, se la perdone, etcétera, etcétera. Lo cierto, amigos, es que, resumiendo, la iglesia se dividió entre los hermanos que querían al pastor y los otros, un grueso, que apreciaban a los ancianos, que deseaban poner orden en ese lugar, ya que no lo estaba viendo. ¿Saben? Algo parecido ocurre acá con Abraham y Lot. Solamente que al revés, Abraham, él renuncia a sus derechos personales. Le dice a su sobrino: elige lo que te quieras. Tú vas a la izquierda, vas a la derecha, yo voy en sentido contrario. Eso, amigos, habla a favor del hombre, un hombre que es noble, un espíritu aprobado delante de Dios. No solamente eran parientes ellos, sino también adoradores del verdadero Dios. Tenían que manifestar unidos el carácter del Señor. Ambos conocían la verdad. Acordémonos de Lot, cómo él actuó cuando sufrió la presión de Sodoma. En la carta de Pedro se nos cuenta que el hombre afligía su alma viendo los hechos injustos de esa gente. Un hombre que tenía temor de Dios en su corazón. Pero debemos recordar que los hijos de Dios forman una sola familia en todo el mundo y debería guiarlos el mismo espíritu de amor y concordia. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 10. Podemos leer el texto. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El cultivo de una cortesía que sea uniforme, la voluntad de tratar a otros como desearíamos ser tratados nosotros mismos, ¿saben? Eliminaría por lo menos la mitad de las dificultades de la vida. Ser corteses con los demás. Abraham fue cortés con su sobrino. Elige tu sobrino. Reiteramos, ese espíritu es el que deberíamos desarrollar.
Satanás no tiene absolutamente nada que ver en esto, su espíritu es tan egoísta, tan perverso, pero el corazón que abriga el amor de Cristo poseerá esta caridad que no busca lo suyo. ¿Se acuerdan de Filipenses capítulo 2, versículo 4? Recordemos el texto. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si bien Lot debía su prosperidad a su relación con Abraham, él no manifestó gratitud hacia su bienhechor. Allí ya está mostrando o revelando rasgos débiles de su carácter. La cortesía hubiera requerido que él dejase escoger a Abraham o devolverle el gesto de Abraham en iguales palabras. No, tío, tú eres el que tiene que escoger. Yo voy a estar atento. A donde tú vayas, yo voy del otro lado. ¿Recuerdan allí a Noemí y Ruth? ¿Cómo se expresó Ruth? A donde tú vayas, yo voy a hacer esto y lo otro. La más joven dependía de la mayor. Acá debería haber hecho lo mismo. El más joven, Lot, debería haber tratado más cortésmente a su tío. En vez de eso, él trató egoístamente de aprovecharse de las mejores ventajas. Miren cómo reza Génesis 13, versículos del 10 al 13. Se ve un espíritu egoísta. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La región más próspera de toda Palestina era el valle del Jordán, que a todos aquellos que lo veían les recordaba el paraíso perdido, como nos cuenta el texto. Que yendo allí da la sensación que era el huerto del Edén, tan precioso lugar. Se igualaba en hermosura, en producción de cuánta vegetación. Sin embargo, también había ciudades ricas, hermosas, pero lógicamente pecadoras. Invitaban a hacer buenas ganancias mediante el intercambio comercial, especialmente con Sodoma y Gomorra. Eran prósperas económicamente. Pero entonces Lot, ofuscado por esas visiones de ganancias materiales, él pasa por alto los deberes morales, los riesgos que podría encontrar en ese lugar si no presta más atención a sus obligaciones morales y espirituales. El texto, al decirnos que los habitantes de la llanura eran malos y pecadores en gran manera delante de Jehová, debió haber sido suficiente advertencia, pero Lot parecía ignorarlo. O si lo sabía, pues no le dio la importancia suficiente. El texto que nos dice que Lot escogió para sí aquella llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Saben, mis queridos amigos, lo de Lot y Sodoma ilustra lo que a muchos les está pasando. Cuando dejan las grandes ciudades y se encaminan, uno escoge un nuevo lugar. Y los textos que hemos leído anteriormente hablan de que Abraham se mantuvo como extranjero. Recuerdan, salió sin saber a dónde iba. Llega a Canaán, pasa lo de la hambruna, va a Egipto. Pero inmediatamente cuando sale de allí, vuelve otra vez al Negev y de allí a Betel, donde tenía su altar antes, donde había sido su territorio. Pero esto crece tanto, que entonces al mirar entre el monte y el valle, pues Lot escoge primero, ya que Abraham le dio oportunidad, este otro Lot no la pasó desapercibida, apostó allí a lo que él podía medrar, crecer, aumentar tanta riqueza, pero calculó mal porque no le dio importancia al peligro moral de los habitantes, de los lugareños. Recuerden que Lot prácticamente perdió toda su familia por el estilo de vida de Sodoma. No solamente las hijas casadas, sino las solteras que lo violaron y su esposa que se perdió en el desierto. Todo por amor al lucro, por amor al dinero. Esto es para pensarlo. Bien, después de separarse de Lot, Abraham recibe otra vez
del Señor una promesa de que todo el país sería suyo. Leamos pues los textos, vamos a ir viendo entonces cómo se va moviendo Abraham y Lot. Y Dios dándole a Abraham mayores promesas de que lo va a prosperar. Leemos pues entonces capítulo 13, vamos desde el versículo 14 en adelante. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente. Qué bonito, amigos, ¿eh? Mientras que le dio a Lot que escoge lo que tú quieres. ¿Y qué hizo Lot? Según la carne. Miró, aquello, allá. Escogió lo mejor. Y luego que le deja el resto, y diríamos lo peorcito a Abraham, ¿no fue así? Dios se aparece y le dice, ahora mira todo esto te lo voy a prosperar. ¿Notamos la diferencia? Cuando nos guiamos por nuestros intereses carnales o si dejamos que Dios nos guíe y que su espíritu sea el que esté en nuestro espíritu en lugar de nuestros egoísmos carnales. Otra vez miremos el texto, es Dios el que le está prometiendo a Abraham que lo bendeciría en todo, pero tú mira primero al norte, al sur, pon los ojos, a donde tú pongas los ojos, yo te lo voy a dar. Miremos. Jehová dice a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Ponte a caminar. Oh, amigos, si tuviéramos acceso a semejante promesa que Dios nos dé a cada uno de nosotros, ponte a caminar. Yo te voy a dar todo lo que tú estás mirando. Miremos el siguiente versículo todavía. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí, ¿qué dice? Otra vez, un altar a Jehová. Amigos, así es como termina este capítulo 13. Cuando él se muda a Hebrón, allí levanta su tienda bajo el encinar de Mamre, que es el nombre que se da allí, y él, al poner el altar, nuevamente los sacrificios, amigos, sacrificios de gratitud, como también el significado es, Señor, tú prometiste darnos liberación, tú prometiste darnos una ciudad. ¿Recuerdan los textos de Hebreos? Moraban en tiendas porque esperaban una patria. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad, la patria celestial. Y entonces al hacer el altar, el sacrificio, era recordar lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Al sacrificar el animal y quitar la piel y vestirlos, les hizo recordar, enemistad pondré entre Satanás y ustedes. De ustedes la simiente le dará el golpe mortal al enemigo, aunque él le lastime el talón. Ahí tenemos capítulo 3, versículo 15. En esas mesetas con tanta fruta que Abraham podía contemplar, pues Abraham recibe un lugar precioso para la reflexión, para la comunión con Dios, y deja entonces a Lot en el peligroso lujo del valle de Sodoma. Abraham fue honrado por los pueblos circunvencinos como un príncipe poderoso y un caudillo sabio y capaz. Vamos ahora sí a leer esa expresión que aparece en el capítulo 23 de Génesis, el trato tan cordial o el respeto que Abraham se ganó de los lugareños cuando él fue a buscar un lote, una tierra, un pedazo de tierra para sepultar a su amada Sara recientemente fallecida. Miremos el texto. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara.
Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Recuerden, él tenía 10 años más, así que 137 de parte de Abraham. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et, los hititas, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Amigos, pensemos, esto es el Evangelio. Hasta que no asumamos que Dios quiere que estemos separados de los pecadores, sintámonos extranjeros, no nos mezclemos con el pecado. Que haya que hacer negocios y transacciones y conversaciones con los mundanos y pecadores será inevitable. Pero estamos hablando de cuando uno echa suerte moral con ellos, corriendo en sus locuras, riéndose de sus bromas, de sus locuras, participando en sus acciones. Acuérdense que en el mensaje que Dios envía a Babilonia, el último mensaje, allí se representan también esclavos a los cuales Dios les manda su mensaje final de salvación. Apocalipsis 18:4, como dice: salid de ella, pueblo mío, no seáis partícipes de sus pecados, para que no recibáis parte de sus plagas. Entonces Dios está viendo que hay gente metida en Babilonia, pero que Dios las puede sacar porque no encuentran alegría, no hay placer en ellos en Babilonia. Son distintos de Babilonia, aunque están presos en Babilonia. Son, pero no son. Jesús lo dijo de esa manera. Yo te pido que no los saques del mundo, sino que los guarde del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Se acuerdan? Juan 17. Bien, ese era Abraham. Vivía con los hititas, pero no era de ellos porque era extranjero. Se sentía como tal, porque esperaba la patria. Por lo tanto, no podía correr al modo carnal de los hititas, con sus prácticas, sus locuras, sus músicas, sus pecados, sus orgías, sus doctrinas, sus teorías, sus guerras, etc. Bien, mientras él se siente extranjero, miremos la reacción de los hititas para con Abraham. Seguimos leyendo el texto de Génesis capítulo 23. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Noten que un poquito antes de ese diálogo aparece la expresión de los hititas en Génesis capítulo 23, versículo 6. Óyenos, le dicen los hititas a Abraham, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Acá te obsequiamos, porque tú eres un príncipe. Amigos, eso es lo que Dios quiere que la gente diga de nosotros. Dios quiere que los hijos de Dios obtengan ese testimonio de los vecinos, que somos como príncipes de quienes irradia luz, para que estos vecinos glorifiquen al Padre al ver vuestra luz. ¿Recuerdan Mateo 5:16? Bien, ese es Abraham, que se siente extranjero, se mueve entre ellos, pero él lleva su mensaje, su estilo de vida, sus enseñanzas, sus prácticas. Por eso estamos leyendo de los textos que así Abraham es honrado por los pueblos como un príncipe poderoso, un caudillo sabio. Él no deja de dejar, no termina de dejar su influencia entre esa gente. Tanto la vida como el carácter, en contraste con la vida y el carácter de los idólatras, ejercían una influencia notable a favor de la verdadera fe. Su fidelidad a Dios era inquebrantable, en tanto que su carácter afable, su benevolencia, ello inspiraba que la gente le tuviera confianza, le apreciaran por su amistad.
el hombre ya era grande sin amaneramiento y él imponía respeto, honra entre esa gente. Él no retuvo su religión como un tesoro precioso que debía guardarse celosamente y que ello pertenezca exclusivamente a su poseedor. La verdadera religión, queridos amigos, no hace que uno se considere como un espíritu aparte. Vivimos aparte del pecado, pero somos sal de la tierra. Dios quiere que influyamos para bien como levadura entre esa gente. Mientras Jesús mora en el corazón, será imposible esconder la luz por el testimonio, las palabras, el ejemplo. Déjenme, amigos, que les cuente algo que impresiona. Se los quiero recomendar también. Posiblemente producción saque el video que les quiero mencionar. Ocurrió por el año 2006, un hecho histórico acá en Estados Unidos con la comunidad Amish. Ustedes pueden conocer de esa gente que viven separados. Ellos tienen sus propias huertas, sus cultivos, sus industrias, viven aislados, muchos de ellos sin televisión, sin celular, en fin. Se les llaman también las comunidades menonitas de Simón Meno, que fue un reformador también del tiempo de la Reforma. Y esta gente se toma muy a pecho las enseñanzas de su líder, de vivir separado del mundo. Yo eso no voy a objetar, pero quiero señalar un aspecto positivo de esa gente. En ese año ocurrió una masacre en esa comunidad Amish. Un lugareño, aquí tenemos, amigos, la película El poder del perdón, Amish Grace, película cristiana completa en español. Ustedes la pueden mirar, la recomendamos. ¿Por qué? Una, se basa en hechos históricos. Y lo segundo es que narra la muy triste historia de un vecino, no Amish, un vecino que era el lechero, que traía un dolor profundo, no podía reconciliarse con Dios porque había perdido su hijito y Dios no había respondido a la oración de que se le preservara la vida. El hombre, absolutamente en depresión, trama una masacre contra esa gente, gente que no tiene nada que ver, llevando la leche allí a esa comunidad, cargando una escopeta, mató menos de 10 niños allí en la masacre de la escuelita de estos niños Amish, niños de entre 10 y 12 años. Horrible, imagínense, una escena cruda, se ve en la película, bueno, no se ven detalles, pero impresiona. Pero más impresiona, amigos, luego del suicidio del Señor y los niños muertos, algunos moribundos, otros, la actitud de los padres, el perdón. Enterada la viuda, suicidado el asesino, la viuda no podía creerlo, no le podía perdonar al hombre por qué se vengó de esa manera, con gente inocente como eran los Amish, gente querida en la zona, que por qué hiciera eso. Que entonces allí vienen los Amish en sus antiguos carruajes, aparecen frente al domicilio, la mujer con su papá allí siendo consolada, y ella no sabía qué decirles, cómo pedirles perdón. Y entonces fue al revés, no que ella pidiera perdón. Ellos venían a darle perdón. Le decían, para sorpresa de la señora, queremos que usted sepa que nuestro corazón tiene paz. Hemos perdonado a su esposo. No tiene que temer de nosotros. Queremos ser sus amigos. Ella no lo podía creer, no podía creer. Ni ella como esposa perdonaba al marido y que ellos ya perdonaran al marido y a ella. Y que estaban en paz. Pero sus hijos murieron. Allí, amigos, en la trama hay una Amish, una dama, una mamá, que no logra reconciliarse. Es la única que difiere de sus parientes, de toda su comunidad. Pero finalmente se convierte gracias al testimonio de una de las niñas moribundas, o que falleció, y que ella sí perdona al señor asesino. Y cuando se entera la mamá, creo que la niña había fallecido, se entera de una sobreviviente, que fueron sus últimas palabras. La niña perdonó, ella miró al agresor con el rifle y antes de morir dijo, yo lo perdono. Su mamá se quebró. Y ahí se completó el cuadro de todos los que perdonan, los Amish. Amigos, ¿por qué cuento esto? Eso es luz, estamos necesitando, ¿o no? Dios quiere que aparezca un evangelio viviente,
Y Abraham fue evangelio viviente mientras llevaba comunión con Dios. ¿Cómo lo evidenciamos? Por ese altar. Allí estaba el lugar donde externamente se evidencia su comunión con Dios. Lógicamente tenía una vida interior muy rica, además de ser rico exteriormente. Muchos ganados, un hombre próspero, negociante, rico, etc. Pero adentro, amigos, y eso hace que hemos leído de los hititas, el testimonio que ellos dan. Tú eres un príncipe entre nosotros. Esto es lo que nosotros estamos necesitando conocer, mucho más acerca de esto. Saben que es imposible esconder la luz en nuestros corazones si Jesús mora, o aún obscurecer esa luz. Más bien brillará cada vez más a medida que día tras día las tinieblas del egoísmo, del pecado que envuelven al alma, eso sea desterrado cuando entra Jesús, el sol de justicia, en nuestros corazones. Saben, los hijos de Dios son los representantes suyos en la tierra y Él quiere que sean luces, como lo son esta comunidad Amish. Nadie los puede juzgar. ¿Quién los puede condenar? ¿Quién puede decirle a alguien, a un papá, usted no puede perdonar, usted tiene derecho a la venganza, pida justicia? ¿Quién soy yo? ¿Por qué más bien no aprendo a amar y a perdonar como hizo ese papá, esos padres, papás y mamás? Excepto una de ellas, pero que finalmente allí en la trama logra ella también introducir el aspecto del perdón en su corazón. Amigos, eso es luz, eso es vida, eso es oxígeno del alma, que todos lo estamos necesitando. Por eso la recomendación es la imagen que miramos en la película. Saben que diseminados por todo el mundo, ya en pueblos, ciudades, aldeas, los hijos de Dios son testigos, medios por los cuales Dios comunica al mundo incrédulo el conocimiento de su voluntad y las maravillas de su gracia. Él se propone que todos participen de la gran salvación. ¿De qué modo? Siendo sus misioneros. Abraham fue un misionero. Insistimos, por algo los hititas dieron ese testimonio que hemos leído. Saben, la piedad de los cristianos constituye la norma mediante la cual los infieles juzgan al Evangelio. Así como decimos, ahí va Pérez, es un miembro de iglesia. Según Pérez, así es toda la iglesia. Pérez, ya. Pérez, López, quien fuera. Y mucha gente juzga a toda la iglesia por cómo se comporta fulano. Amigos, ¿por qué no podemos dar un mejor testimonio de modo que la gente diga, así es fulano, o seguramente su iglesia será igual también? Pero depende de nosotros. Y Dios quiere que esto ocurra con frecuencia, pero solamente se produce cuando el Señor mora y domina el corazón. Y para esto debemos sentirnos separados del mundo para vivir en armonía con el Señor. Miremos pues en 2 de Corintios capítulo 6, el último versículo y el siguiente del capítulo 7:1, para recordar lo que Dios quiere, y es que estemos separados del mundo para no recibir la impronta, la marca, el sello del mundo y revelar la voluntad de Dios a través de nuestras vidas, como lo hiciera Abraham en sus días. Miramos pues entonces los textos. Yo seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos, pues limpiémonos ya. Y amigos, esta es la exhortación que estamos dando desde acá a todos, me incluyo, que todos participemos de ese Espíritu de Cristo. Las pruebas que soportamos diariamente, cuando también recibimos bendiciones y se las agradecemos al Señor, la mansedumbre, la bondad, la misericordia, el amor cuando lo manifestamos como hicieron los Amish a esta señora. Esto se filmó, por eso se hizo la película, se hizo conocido el caso de ellos. Son luces que brillan en el carácter en este mundo y así ponen de manifiesto el contraste que existe con las tinieblas para que la gente pueda razonar entre blanco y negro, gente perversa,
Déjenme que les cuente algo. En las noticias de la revista católica aparece el asesinato que ISIS en Egipto hizo contra un cristiano copto ortodoxo. Fue esto en esta semana. Después de 5 meses de secuestrado, al hombre le tiraron un tiro porque él, siendo comerciante, joyero, un empresario, cristiano muy devoto, por haber levantado allí una iglesia en un área donde no era habitual las iglesias. Y él ponía dinero y entonces estos criminales le pedían que abjurara, que renunciara. Le rompieron todos los dientes y se comunicaban con el hijo. Y cuando le pasaban el teléfono allí para que el hijo hablara con el padre solía decir: hijo, está todo bien, pero estaba magullado, lastimado. Y no pudieron doblegar. En un momento, cuando el padre pudo comunicarse con el hijo, le dice: hijo, tú sabes, esta iglesia yo no la construyo para mí. La construyo para todos ustedes, porque me espera mi iglesia, mi casa en el más allá, en el reino de los cielos. Y se le cumplió, porque le tiraron un tiro, lo mataron, y ya le espera la resurrección y el premio del Señor. Eso es luz. Martirio en los tiempos modernos. Tristísimo de esta gente criminal de ISIS que acaba de producirse en esta semana del mes de abril. Bueno, otra vez luz. Hacen falta cristianos como en los días de Abraham, como en nuestros días presentes. Que haya hermanos, hermanas, no importa la confesión, que muestren a Cristo y muestren fidelidad al Señor y devoción a su ley, que cumplan los mandamientos, que exalten al Señor y su voluntad, los 10 mandamientos. ¿No les parece a ustedes que es lo que estamos necesitando en este tiempo también? Abraham, además de ser rico en fe, de ser noble, generoso, inquebrantable en obedecer, también era humilde en la sencillez de su vida de peregrino. Él andaba como nómade, se mudaba de un lugar a otro, lo hemos visto con frecuencia en los textos. También era sabio como un diplomático, en la forma en cómo se condujo allí para enterrar a su muerte en Génesis capítulo 23. A la vez que también era muy diestro para la guerra. Y este amigo lo vamos a estudiar en la siguiente emisión, Génesis capítulo 14. La guerra que él tuvo que llevar adelante para rescatar a su sobrino Lot del asedio que Sodoma y Gomorra sufrieron, el sitio y despojo, cuando tribus opuestas se robaron a la gente, pero Lot tuvo que actuar. Así que Abraham, un hombre completo que servía al Señor. ¿Lo haremos nosotros en nuestros días, amigos? ¿Seremos luz? ¿Buscaremos, querremos ser luz? Pues Dios nos invita siempre y cuando le amemos, queramos hacer su voluntad, reflejar su carácter, poner a Dios siempre en el corazón, en las palabras, en las acciones, en las intenciones. Y Dios usa al individuo, usa a distintas personas, pero sobre todo pensemos, usará un pueblo especial en los últimos días, que levantarán en alto la justicia de Cristo y los 10 mandamientos, y tendrán que tener suma paciencia. Así es como termina el mensaje del tercer ángel. Amigos, queremos invitarles que ustedes participen también de ello, mientras aprendemos a través de este evangelio del santuario, el evangelio de los sacrificios, de los altares, cómo edificar nuestro carácter imitando estos grandes de la antigüedad que reflejaban en la tierra el carácter de Cristo. Hasta nuestra siguiente emisión, mis amigos, deseamos que Dios los bendiga.